Capital Deportivo, con Pedro Díaz. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Capital Deportivo, el programa sobre deporte y negocio de Capital Radio. Hace un tiempo, la agencia de Andbank SDC Analistas lanzaba la SICAF True Time SICAF, focalizada en inversión en deporte, experiencias y viajes. Un ejemplo más del crecimiento que está experimentando la inversión en este sector. Una SICAF no es más que un vehículo de inversión que funciona de manera similar a un fondo de inversión, pero con una estructura legal diferente. Esencialmente se diferencian en que una SICAF es una sociedad anónima con capital variable, pero quien lo va a explicar mejor es el líder de este proyecto, que es Luis García Langa, a quien ya saludamos. Muy buenas noches, Luis. Buenas noches, Pedro. ¿Cómo va todo? Bueno, explícanos un poco detenidamente en qué consiste una SICAF y cuál es el germen de este proyecto concreto. Pues mira, una SICAF es, como bien has dicho, es prácticamente un fondo de inversión, tiene la diferencia de la personalidad jurídica, que es una SA, y el fondo pues es propiedad realmente del banco, de la gestora que lo ha promovido. En cambio, una SICAF es propiedad de los accionistas, hacemos junta de accionistas, hay consejo de administración, etcétera, etcétera, pero realmente el impacto fiscal es el mismo, la operativa es prácticamente la misma. A hecho de un cliente, pues son muchos clientes, muchos inversores que aportamos dinero para esa SICAF. Compramos acciones en vez de participaciones, que serían los fondos, compramos acciones de esa SICAF y el reparto del beneficio, del crecimiento del patrimonio, del valor liquidativo funciona exactamente igual que un fondo de inversión, es decir, pues en base a una política de inversión, en este caso, pues el deporte, experiencias, pues en base a esa política de inversión se invierten en unas empresas determinadas y todo el mundo tiene un porcentaje de esas empresas. Bueno, en lo que es el proyecto concreto, ¿cómo surge? ¿Por qué enfocado al deporte? ¿Y cuál es el potencial que veis en este sector para dedicar un vehículo concreto simplemente a esto? Pues mira, nosotros en el despacho somos muy frikis del deporte, por decirlo de alguna manera. Yo he corrido 15 maratones, he jugado a fútbol, juego a pádel. Mi socio es un enfermo del pádel, ha jugado con gente muy top a pádel y un día pues hablábamos precisamente del pádel, ¿no? Del crecimiento que está teniendo el pádel en el mundo y si nos podíamos beneficiar de alguna forma en nuestras carteras de inversión. Nos estuvimos mirando, para pádel no daba, pero dijimos, ostras, para pádel no da, pero para deporte en global sí que da. Estuvimos estudiando, mirando acciones, mirando mercado, mirando estudios de mercado y vimos que juntar el deporte como núcleo de inversión al de las experiencias, de hacer viajes, conciertos, pero con el deporte como núcleo central, pues tenía un potencial brutal, pero brutal. El crecimiento de turismo deportivo, el crecimiento de paquetes de viajes, el crecimiento de eventos deportivos, de visualizaciones de competiciones deportivas, de asistencia a eventos deportivos, está creciendo de forma exponencial. Y ahí vimos un hueco en el mercado que es que nadie tiene. Realmente, Pedro, si te soy sincero, le íbamos a hacer como una cartera asesorada dentro de la agencia, pero nos surgió la oportunidad de captar una SICAF pequeñita que no cumplía los requisitos para ser SICAF y tener los beneficios fiscales que tiene un fondo de inversión. Pues le presentamos la idea, les gustó y a partir de aquí pues ya forma parte de nuestra agencia, pues el banco también bastante involucrado, muy involucrado, Andbank, en este proyecto y entre pues los anteriores accionistas de la SICAF, nosotros y el banco como gestora, pues lo lanzamos y la verdad es que muy contento y con unas vistas a largo plazo brutales. Cuando te sientas en esa reunión, os sentáis porque sois varios socios. Cuando hay un producto que no existe, que es pionero, es un poco un arma de doble filo, porque no existe, hay un nicho que ocupar, pero también desde el otro lado te pueden preguntar, si no existe, por algo será, igual el mercado no lo ha demandado. Entonces, ¿cómo convences a tus superiores de decir, este producto va a funcionar? Es que el mercado realmente sí lo demanda y hay muchos fondos de inversión y muy grandes que tienen empresas deportivas en cartera. Por lo tanto, sí que el mercado le gusta el deporte y le gusta los viajes, las experiencias. Lo que pasa que
nadie se ha lanzado. ¿Por qué? Porque a día de hoy, ¿cuántos fondos hay de inteligencia artificial? ¿Cuántos fondos hay de consumo global? ¿Cuántos fondos hay de salud? ¿Cuántos fondos hay de muchos sectores y subsectores? Incluso dentro de salud hay medtech, hay pharma, hay biotecnología, pero es un sector que es verdad que es pequeño. Hay algunas empresas que a lo mejor para un fondo de 1.000 millones, ostras, pues a lo mejor no da. A día de hoy, pues si te quieres meter en alimentación deportiva, en gimnasios, en algo de equipamiento deportivo, en organizadores de eventos, pues a lo mejor todavía las empresas cotizadas todavía no tienen un peso muy grande para según qué fondos. Puede venir de ahí, pero cada vez están creciendo más, están saliendo. Hay algunas que sí, que ya son muy maduras, como hay de equipamiento, la típica Nike, la típica Adidas, pues estas sí que son maduras, pero otras tecnológicas, pues que todavía no da para que un fondo con 1.000 millones le meta pues un tanto por ciento importante en estas empresas. Yo creo que viene más de ahí, pero fíjate, Pedro, que esto nosotros captamos ya estuvo bajo gestión de Ambank en julio, en septiembre se acabó de constituir la cartera y en noviembre Morgan Stanley lanzó una cartera de deporte para clientes premium a partir de $250.000. ¿Por qué? Porque sí que existe ese hueco y sí que muchos fondos tienen, y esta cartera ya es un germen, seguramente Morgan Stanley, que crea un índice, o al menos anunció que creaba un índice de deporte, un MSCI deporte, no sé cómo lo va a hacer, pero eso ya empieza a verse que el mundo del deporte está creciendo exponencialmente y lo que queda. ¿Cómo es el proceso de inversión en el fondo? Porque según he leído os basáis en 4 compartimentos, ¿verdad? Sí, a ver, lo primero es que los compartimentos son bastante simplones y dentro de cada compartimento hay mucha chicha, digamos, ¿no? Hay la parte de viajes, que aquí porque al final deporte y turismo deportivo van muy por la mano. Nosotros radicamos en Mallorca, y en Mallorca que hay mucho evento deportivo. Para ponerte un ejemplo, hay una Vuelta a Mallorca en bici, la 312, quien le guste el cicloturismo, pues seguro que la conoce. Se agotaron 16.000 plazas en menos de 6 minutos. 16.000 plazas para un evento que vas a sufrir como un perro y además pagas bastante dinero. Por lo tanto, el tema de viajes, hospedaje es básico, movilidad es básico en el tema del deporte. Después hay otro nicho, otro compartimento que sería ya deporte puro. Equipamiento deportivo, gimnasios, alimentación deportiva. Después habría una parte más de competición, que aquí incluimos recintos deportivos, Madison Square Garden, por poner un ejemplo. Si la gente no sabe, cotiza el Madison Square Garden. La Fórmula 1, la UFC, bajo el nombre de Endeavor, que es el holding de la UFC. No invertimos en clubes de fútbol, de momento al menos, porque hay mucha volatilidad asociada al resultado deportivo. Sí invertimos en equipos de motor, en motorizadores que se involucran mucho en equipos de motor, porque aquí no hay una relación directa para bien y para mal, entre resultado deportivo y cotización. De hecho, por ejemplo, Polaris está en cartera de la SICAP. Polaris ganó el Dakar hace un par de semanas, en vehículo ligero y por tercera vez consecutiva, si no recuerdo mal, y en bolsa esa semana cayó. Si hubiera sido un club de fútbol hubiera subido mucho, pero también a la inversa. Por lo tanto, de momento, hasta que el club de fútbol tenga menos volatilidad asociada al deporte, pues no invertimos en club de fútbol. Y después el cuarto compartimento sería el de tecnología. Aquí teníamos hasta hace pocas semanas, teníamos Garmin, pero se nos disparó y ya vimos que estaba un poco carita, a ver si nos recorta y el equipo puede considerar volver a entrar. Tenemos Globant, que es una empresa, pues por ejemplo, en la que ha constituido toda la tecnología del pabellón de los Clippers. No sé si habéis hablado del pabellón de los Clippers, es una auténtica pasada y deja casi pequeño el Bernabéu. Pues es un poquito los 4 nexos y evidentemente todo tiene que tener un sustento de deporte muy claro. Por ejemplo, invertimos también dentro de lo que es espectáculos en derechos audiovisuales, pero todavía, por ponerte un ejemplo, Netflix no nos entraría dentro del ecosistema o del focus, porque todavía es muy incipiente y todavía, en base a sus ingresos, pues el deporte todavía es pequeño, pero ojo, porque también se están metiendo a saco Netflix, Apple, Prime, que ya va a emitir la NBA tanto en Estados Unidos como en España.
Es decir, que el crecimiento es brutal y vamos a ir, pues cuando Prime ya tenga, o Amazon tenga ya unos ingresos suficientes en deporte, pues sería susceptible de entrar también. Y en cuanto a la visión temporal, ¿os fijáis en el corto, en el medio o en el largo plazo? En el largo, porque algún susto nos va a dar. Al final estamos hablando de un sector cíclico. De hecho, desde septiembre a final de año, esos 4 meses, y un 13 y pico % de rentabilidad. Evidentemente siempre limpia de gastos. Cuando damos valor liquidativo, como cualquier fondo SICAV, limpia de gastos un 13 y pico en 4 meses. A los inversores les decimos, bien, no os vamos a dar cada 4 meses un 13%. Ha sido un... Pues, hemos tenido que vender varias empresas porque se nos han disparado. Afortunadamente, el universo ya es amplio y podemos vender una empresa y comprar otra que esté a precios muy, muy buenos. Pero sí, igual que ese 13% que nos da positivo en 4 meses, también nos puede dar algún susto porque no va correlacionado con el mercado, porque siempre hay un riesgo sistemático en el mercado, en bolsa. Pero sí que va un poquito descorrelacionado con la bolsa en general, y eso pues provoca que también nos podamos pegar algún susto. La visión es a largo plazo, el crecimiento del negocio del deporte del turismo deportivo es de doble dígito y casi llegando al 20% anual. En negocio, pues en bolsa veremos si nos coincide con esos dígitos, que ya estaríamos contentos. Con algún susto, imagínate que viene una COVID, pues sufriremos mucho si viene una COVID. Pero bueno, el backtest que tenemos a 5 años recupera la COVID rápido y recupera la crisis inflacionaria relativamente rápido también. Acabas de comentar algo clave, yo creo, que es que se trata de un sector cíclico, tanto el deporte en sí como el turismo que tenéis asociado al turismo deportivo. ¿Cómo combatís esa ciclicidad? Pues mira, la combatimos con explicando muy bien al coinversor que nos podemos dar sustos. Y también, evidentemente, en la gestión pues se va a buscar pues, ese jugar con un poquito de liquidez que tenemos. Podríamos ir hasta el 20% de liquidez. Pues incluso diversificar dentro de ese sector, de esa megatendencia de deporte y experiencias, pues también se puede diversificar y podemos meter, por ejemplo, Booking, está en cartera, que es menos cíclica. Podemos intentar que reducir un poco ese efecto cíclico. No podremos del todo, y la clave es que el inversor entienda que es una inversión, como cualquiera en bolsa, Pedro, como cualquier inversión en bolsa con vistas a largo plazo, pues esta también. Y que esa rentabilidad pues tiene esa rentabilidad que buscamos un poco más alta que el mercado global, también asocia más que riesgos, unas volatilidades. A mí me gusta distinguir entre riesgo y volatilidad, ¿no? Si tu inversión es a largo plazo, te da igual la volatilidad, lo que cambie de precio de un día para otro, igual que si te compras una casa, te da igual que cambie de precio de un día para otro, tu inversión es a largo plazo. Pues en cualquier fondo de inversión, SICAV, de renta variable, pues sería igual, y en esta pues seguramente un poquito más. También me ha llamado bastante la atención que rehuís de todo tipo de empresas asociadas a las apuestas deportivas y también a según qué alimentos, ¿no? A empresas de alimentación, de bebidas energéticas asociadas al deporte. Cuéntanos un poco sobre esto. Sí, a ver, al final no podemos considerarla que sea una SICAV ESG, una SICAV sostenible, porque al final pues tiene un poquito de todo, pero aún así lo intentamos y no invertimos en seguro que. Evidentemente, las apuestas deportivas a mí me parece uno de los mayores problemas que puede haber en la sociedad de los próximos años. ¿Por qué? Porque el deporte está creciendo muchísimo, el espectáculo deportivo está creciendo muchísimo, la visualización del deporte está creciendo muchísimo y la facilidad para que los chavales apuesten pues es cada vez más grande. Antes, cuando hace unos años te tenías que ir a una casa de apuestas y pues era más complicado. Ahora con un móvil y una tarjeta de crédito puedes arruinarte la vida. Me parece que no queremos ir ligados a ese mundo. Seguramente económicamente puede ser muy, muy bueno y dará muchos réditos, pero no queremos ganar dinero así. Creemos que el mercado deportivo en otro tipo de empresas hay suficientemente recorrido como para participar, aunque evidentemente nuestra inversión es pequeñita y no lo fomentaríamos, no ayudaríamos, pero al menos queremos dormir tranquilos por la noche y no ser parte de esa, creo que pues lacra que ya es, pero que seguramente, igual que todo el mundo del deporte va a crecer mucho, desgraciadamente la parte negativa también va a crecer
mucho y las apuestas deportivas van a crecer mucho. Y el tema de alimentación, pues aquí pues también tenemos empresas que no tenemos ninguna empresa ajena al deporte con mucha inversión de patrocinio. Tenemos algunas, por ejemplo, tenemos hace poco Telefónica, que por derechos audiovisuales y porque también es un gran patrocinador de eventos deportivos, equipos ciclistas de fútbol sala, vela, la Rafana de la Academy by Movistar, el Wi-Fi, que ahora es el Movistar Arena. Es decir, empresas que, además de publicidad, tengan algo más relacionado con el deporte, como es el caso de Telefónica, con los derechos audiovisuales. Pero por ponerte un ejemplo, Monster es una empresa que se deja mucho dinero en patrocinio deportivo. Podrían llegar a entrar dentro del Focus, pero por cuestiones pues antideportivas, como podría ser su tipo de bebidas, pues las excluiríamos del Focus. En cuanto al perfil del inversor, ¿a partir de qué capital puedes adquirir este producto? Pues mira, es SICAP, por lo tanto cualquier persona puede ir a su entidad y comprarlo con leasing. A día de hoy estará a punto de cambiarse, ya está en registro, falta que CNMV nos cambie el nombre, todavía está como Baninver Patrimonio, la SICAP, pero se llamará en breve, si no lo ha hecho hoy ya, TrueTime SICAP, y puede ir a cualquier entidad a comprarla, evidentemente también a cualquier entidad a comprarla, y no hay un mínimo de inversión. A mí me cuenta como accionista pues a partir de 2.500 euros por el cambio de hace un par de años que las SICAP tenían que tener más de 100 accionistas de más de 2.500 euros. Evidentemente no tenemos problema en ese sentido y cualquiera puede entrar sin un mínimo. Por lo tanto, aquí lo que hemos hecho también es, al contrario que Morgan Stanley, que ha creado algo parecido a partir de 150.000 euros, nosotros sin mínimo de inversión, depende de qué entidad lo haga, le cobrarán más de canon de corretaje, más el canon de bolsa, pues a lo mejor meter 100 euros no te vale la pena, pero yo que sé, a partir de 3.000, 5.000 te vale la pena, y nosotros tenemos un poco de todo, una media más o menos de 50, 100.000 euros es más o menos los inversores que estamos metidos en ella, y hay quien hay más y hay quien hay menos. Pero ya te digo, al final las SICAP, volviendo un poquito a la primera pregunta, democratizan un poquito lo que es la inversión en mercados. Te da acceso a cualquiera una inversión institucional. Y con lo que comentabas antes de empresas como Monster, que no están asociadas directamente al deporte, o Telefónica, en los últimos años, grandes firmas, Iberdrola también es otra que quizá podemos nombrar, se han interesado mucho por el deporte. ¿Por qué crees que este interés, no ya repentino, porque es cierto que algunas llevan una trayectoria detrás, pero por qué crees que cada vez son más? Por arrimarse a lo que da negocio, a lo que la nueva clase media te va a demandar, que es deporte, que es actividad física, que son viajes, que son experiencias. Fíjate que mucha parte del deporte además va asociada a un tema aspiracional. Cualquiera de nosotros, cuando el 90% te diría de personas que hemos hecho una maratón, foto a la maratón, salen patrocinadores, se mueven redes sociales. La publicidad que hay, sobre todo, has dicho Iberdrola, está muy ligada también al deporte femenino que está creciendo socialmente, te crea un impacto social muy importante. El deporte puede haber un impacto social, el deporte adaptado, en algunos deportes donde las mujeres estaban muy atrás y que están ganando terreno, porque en otros deportes siempre lo han tenido, pero por ejemplo en el fútbol, que están ganando terreno a pasos agigantados, pues evidentemente que te liguen como imagen de marca algo que está creciendo de forma tan bestia y además con impacto social, es que es un caramelito para las marcas el deporte, el patrocinio deportivo. Fíjate cómo se fueron del ciclismo hace unos años cuando tantos casos de dopaje y cómo están volviendo al ciclismo las empresas, porque están viendo que el impacto del deporte económicamente cada vez es más bestia. Y para nosotros como inversores lo es. También, evidentemente, también hacemos algunos patrocinios pequeñitos de triatlones, de pádel, etcétera, etcétera. Pero las grandes marcas están viendo que el deporte, fíjate, y volviendo a bebidas, a las marcas que no me gustan, pero como no cotiza, Red Bull, que se ha metido al fútbol a lo bestia, y lo que se había metido ya en otros deportes del motor o de deportes de aventuras, que se ha metido también muy fuerte en el ciclismo. Cómo están metiéndose las grandes tecnológicas en la emisión streaming de eventos deportivos. Lo comentaba antes, Netflix, Prime. Apple pujó por los derechos del Mundial de Clubs, que además es una competición menor, pero aún así
pujaron por ellas para entrar en el mundo. Es que vas de la mano a una gran megatendencia y cualquier marca lo quiere y cualquier inversor lo quiere. Por tanto, ¿podemos decir que el deporte ya puede garantizar la rentabilidad de otros sectores? Pero garantizar, nunca en el mundo de los mercados, es difícil, nunca sí, garantizamos. es aseverar mucho, pero... Claro, pero nuestro objetivo es superar MSCI a largo plazo en un par de puntos tranquilamente. Es nuestro objetivo. Los datos del mercado, de las empresas, del turismo, así lo marcan. Ojo, cuando China salga de China, porque ahora hay mucho movimiento interno en China y también de esto. Y las encuestas nos están diciendo que los asiáticos no quieren comprar casas, no quieren comprar coches, quieren compartir casas, quieren compartir coches y viajar mucho. De momento están viajando de forma interna. Esto a veces lo hablamos con algunas empresas que tenemos en cartera que nos lo confirman, que no se está saliendo de allí, pero imagínate cuando salgan. Es decir, los números que tenemos yo creo que se pueden quedar cortos. Ahora bien, es bolsa y al final la bolsa, aunque no vaya del todo correlacionado, va a ir en algo correlacionado. Si el MSCI World a 10 años nos da un 12%, nosotros no vamos a dar un 25%, ¿vale? Pero sí intentaremos dar un 14%. Interesante esto. También interesante otro asunto ya para ir finalizando, que también has comentado un poco que no estáis en instituciones deportivas del mundo del fútbol por su volatilidad. Te he visto comentar en alguna charla que puede estar más o menos cerca que las instituciones de fútbol no dependan tanto de los resultados deportivos. Con lo cual, ¿ves cerca que las instituciones deportivas lleguen a cotizar en bolsa y sean activos no volátiles con cierta sostenibilidad en sus acciones? Lo debería haber. Por ejemplo, un estadio deportivo, un estadio como empresa. Imagínate que los clubes de fútbol la hacen a cotizar SOCIMIS, parecido a lo que tenemos con Madison Square Garden en Estados Unidos. A mí me parecería, pues, de hecho a veces hablamos con clubs y se lo proponemos porque creo que sería ahora que está tan de moda el tema de las palancas en el fútbol, será una palanca brutal para cualquier club deportivo. Además, ahora que con el dinero del CVC se han reformado muchos estadios y ya un estadio de fútbol no es solo un estadio de fútbol, sino que además son oficinas, son bares, son zonas de coworking, se están haciendo auténticas ciudades dentro de un estadio deportivo. Que eso contrarreste el riesgo deportivo, yo creo que sí, que es capaz, incluso aunque el club lo separe, aunque saque a cotizar el estadio sin sacar a cotizar el club, si sacar a cotizar realmente la SAT y que la SAT sea la propietaria mayoritaria del estadio, pues es una de las posibilidades que hay y que creo que son muy atractivas para los clubes de fútbol. Si no, si lo sacan todo a cotizar y la parte de estadio, la parte de ingresos adicionales, de merchandising, supera los riesgos deportivos, muchos riesgos deportivos ligados a derechos audiovisuales. Veremos que si aquí también se igualan derechos audiovisuales en según qué pues categorías de fútbol, también podría ayudar, que no haya tanto riesgo de quedarte fuera de Champions o bajar a segunda, no haya tanto riesgo de ingresos, porque evidentemente esa volatilidad pues es justificada si tú dependes de que estés en primera o en segunda. Pues Luis García Langa, gestor de la SICAF True Time de Ant Bank. Esperamos que llegue pronto esa autorización de la CNMV para el cambio de nombre. Muchas gracias por atendernos y mucha suerte en lo que os venga. Muchas gracias a vosotros, un placer. Buenas noches. Y nosotros nos despedimos una semana más aquí en Capital Deportivo. Les dejamos en Capital Radio con Vibra Alto y Claudia Plana. Pasen buena semana.